Muchas gracias, Rita, por la presentación y también por la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes reflexionando sobre uno de los grandes libros de la literatura. También quería agradecer a Ginés Marco la oportunidad de estar aquí en este ciclo y también, por supuesto, a Rita y a Manuel Loguillén por parte del IECO y también a la Universidad de Valencia en la Facultad de Economía de poder acoger en esta sede universitaria un programa que no es muy fácil de encontrar por ahí. El título, la verdad es que el título de la ponencia lo he sacado del mismo libro, de las confesiones, o sea que, en fin, inspira y espero que pueda ser de su interés. Bien, estamos ante un libro, Las Confesiones de San Agustín, que es uno de esos libros que no dejan indiferente al lector. Diría que se trata de un texto fascinante, aunque tampoco dejaría de calificarlo como algo desconcertante. Por un lado, encontramos pasajes autobiográficos narrados con una profundidad excepcional en la literatura antigua y con una plasticidad poco corriente en la literatura universal. El autor cuenta cosas muy hondas y las cuenta muy bien. No es difícil sentirse próximo a él, aunque leamos un texto escrito hace más de 1600 años. Entre este tipo de pasajes me parece que sobresale el referente a los últimos días de su madre Mónica, incluido el conmovedor duelo por su fallecimiento. Por otro lado, observamos en el libro la presencia continua de un interlocutor misterioso. Desde la primera línea del texto, el lector sabe que asiste a un diálogo entre el autor y Dios, o por ser más preciso, entre el autor y el Dios cristiano. Cuando el lector actual recorre el texto de las confesiones, seguramente se encontrará cómodo con aquellos pasajes en los que el autor abre su conciencia con ese lenguaje suyo tan rico. Ahora bien, yo no descartaría que ese mismo lector actual se encontrara algo incómodo con las numerosas alusiones a Dios que aparecen en el texto. A mi modo de ver, este segundo grupo de pasajes puede incomodar tanto a las personas que prescinden del Dios cristiano como a aquellas que procuran vivir de cara a Él. Para los lectores actuales que prescinden del Dios cristiano, estas menciones podrían considerarse como un recurso literario propio de aquella época. De la misma forma que encontramos intervenciones de los dioses en las grandes narraciones antiguas, como sucede por ejemplo en la Ilíada, también en las confesiones hallaríamos a un Dios que recibe invocaciones y que interviene en la vida del protagonista. Desde este punto de vista, no faltarían lectores que considerasen las confesiones como un libro con un intenso contenido mítico. Pero para los lectores actuales que intentan vivir de cara al Dios cristiano, esas mismas referencias a la divinidad también les podrían generar desconciertos no pequeños. Me parece que este tipo de lectores podría encontrar un tanto extraño al Dios de las confesiones, porque se trata de un Dios que no le inspira miedo al autor. Este hecho resulta todavía más sorprendente si tenemos en cuenta las numerosas referencias a la justicia divina que encontramos en el texto. A mi modo de ver, la relación que la gran mayoría de los creyentes actuales tienen con el Dios cristiano no suele caracterizarse por el entusiasmo con el que el autor nos habla sobre la divinidad. Mi ilusión con esta ponencia sería ayudar a que ambos perfiles de lectores se sintieran más cómodos con este libro tan extraordinario. Para ello, trataré de enmarcar las contribuciones de las confesiones en su contexto cultural. En primer lugar, repasaré las circunstancias que llevaron al autor a escribir este libro.
A continuación recorreré las diversas etapas que siguió Agustín para dilucidar una concepción de Dios totalmente distinta de la que proponía la religión antigua. Después me centraré en la imagen del hombre que emerge a raíz de la nueva concepción de Dios alcanzada por el autor. En particular, prestaré especial atención a un aspecto antropológico que había pasado desapercibido a la filosofía antigua y que gracias a Agustín se volvería irrenunciable en la reflexión posterior sobre el comportamiento humano. Finalmente, intentaré aclarar esas dos perplejidades mencionadas antes que podrían dificultar la lectura de las confesiones. Vamos a empezar con la estructura del libro. Las confesiones constan de 13 libros. En la antigüedad se llamaban libros a lo que nosotros consideraríamos hoy en día como capítulos. Parece ser que Agustín redactó en dos tiempos el conjunto de los libros de las confesiones. La primera parte se extendería hasta el libro 9. El autor terminaría entonces con la petición al lector de oraciones por su madre, tras haber contado su fallecimiento. Fue tal el éxito que tuvo el libro que mucha gente le pidió a Agustín que continuara la narración de su vida. Esto explicaría la diferencia de contenido que se observa en los últimos libros de las confesiones. La redacción de la primera parte se sitúa entre los años 397 y 398. En ese momento, Agustín tenía 43 años. Habían pasado 10 años desde su bautismo en Milán, 6 de su ordenación de sacerdote en Hipona, y solo 2 desde su ordenación como obispo para esa misma ciudad. Hipona se encontraba situada en la actual Argelia, cerca de la frontera con Túnez. Probablemente la principal razón para escribir las confesiones se deba a la confrontación de los donatistas con nuestro autor. Este grupo se había escindido de la Iglesia Católica a principios del siglo IV. El motivo del cisma había sido la cuestión de los lapsi, durante la persecución cristiana promovida por el emperador romano Diocleciano. Esta persecución había sido especialmente dura. Aquellos cristianos que manifestaran públicamente querer continuar con su fe fueron detenidos. No había una tercera alternativa. O renunciaban a su fe o eran castigados incluso con la pena de muerte. Los lapsi fueron aquellos cristianos que abjuraron de la fe durante la persecución por miedo a la muerte, pero que posteriormente se arrepintieron y mostraron su deseo de regresar a la Iglesia. La acogida de los lapsi no siempre fue inmediata ni grata. Uno de los lugares especialmente rigurosos fue Cartago, la ciudad más importante del norte de África y relativamente cerca de Hipona. Su obispo, Donato Magno, se mostró muy estricto con los sacerdotes sospechosos de haber traicionado la fe durante la persecución y les negó el poder de administrar los sacramentos. Las tensiones en el interior de la Iglesia crecieron hasta el punto de que el grupo afín a Donato se separó en el año 313, el mismo año en que se promulgó el Edicto de Milán por el que se reconocía la libertad de culto a los cristianos. A finales del siglo IV, la doctrina donatista se había radicalizado. Por entonces afirmaba que los pecadores no podían ser miembros de la Iglesia y que únicamente aquellos sacerdotes de vida intachable podían ofrecer el culto y administrar los sacramentos. Por el texto de las confesiones podemos intuir que el autor sería una persona relativamente conocida en Cartago.
Allí había sido profesor de retórica durante 9 años al principio de su carrera profesional, pero probablemente sería incluso más conocido por sus logros en Milán. El más notable de todos sus éxitos fue, sin lugar a dudas, el discurso de alabanza al emperador Valentiniano, que Agustín pronunció en el año 385 ante la corte imperial. Se trata de una distinción que nos da idea de la fama que Agustín tendría como orador y también como personaje público a nivel del imperio. Resulta comprensible, por tanto, que el nuevo obispo de Hipona no pasara desapercibido a los donatistas y que fuera blanco de sus críticas por considerarle inadecuado para ejercer su ministerio pastoral. A consecuencia de estas críticas, Agustín tomó la pluma para confesar y reconocer sus pecados, pero también para confesar y reconocer la acción de Dios que había transformado su corazón. Para entender mejor esta transformación, debemos considerar el camino intelectual que siguió Agustín hasta encontrarse con este Dios tan singular. Los intereses de Agustín durante su juventud se encontraban muy alejados de la fe cristiana. Algo aprendió en su hogar, puesto que su madre era una piadosa cristiana y estaba muy preocupada por la fe de su hijo, al ver la deriva que su vida iba tomando ya entonces. De aquella época, nuestro autor reconoce que solo le quedó una cierta admiración por Jesús de Nazaret. El conocimiento de la religión cristiana del joven Agustín no iba más allá. Su padre pronto se percató del talento intelectual de su hijo y decidió enviarle a Cartago para que se preparara como retórico. Conviene tener presente que esa disciplina era muy bien considerada en la antigua Roma y solía atraer a las personas mejor dotadas intelectualmente. En Cartago tuvo lugar el primer punto de inflexión en el itinerario espiritual de Agustín. Él no podía sospechar entonces cuál sería el final de ese trayecto. No se trató de ninguna conversión religiosa. Este punto de inflexión consistió simplemente en leer un libro. Evidentemente no era un libro cualquiera. Era uno de esos libros que tienen la virtualidad de cambiar la vida, porque sabe hablar al corazón del lector. Se trataba del Hortensio, escrito por Cicerón, uno de los grandes oradores de la cultura latina. Agustín encontró en el Hortensio lo que estaba buscando, una esmerada elocuencia que le ayudara a pulir su forma de hablar. Pero también encontró algo inesperado, una exhortación a la sabiduría que le llevaría a pulir su forma de vivir. Tras leer este libro, cuenta Agustín que sus esperanzas e ilusiones de entonces se le revelaron como despreciables y vanas, y que su corazón se encendió con un ardiente deseo de conocer la verdad. Esta búsqueda de la verdad articulará toda la narración de las confesiones. Conviene precisar a qué se refiere nuestro autor cuando habla de desear conocer la verdad, porque no es exactamente lo mismo que lo que podemos entender nosotros. Actualmente hay dos grandes acepciones cuando se habla de la verdad. O bien se refiere a la verdad científica, aquella que se puede verificar de forma empírica, o bien se refiere a la verdad oficial, aquella que se impone desde las instancias de poder. En el primer caso, la verdad se convierte en una cuestión técnica, ya que depende del método de investigación que certifique su objetividad. Mientras que en el segundo caso, la verdad se vuelve sospechosa, ya que depende de quién ostente la posición dominante.
Ninguna de estas dos acepciones tiene que ver con la verdad que descubrió Agustín en las páginas del Hortensio. Su autor, Cicerón, ejerció un papel relevante en la introducción de la cultura griega clásica en el mundo latino. Por desgracia, no conservamos ninguna copia de este libro. No obstante, Agustín resume el efecto de su lectura con una expresión de una clara impronta griega: el deseo de la inmortal sabiduría. Los filósofos griegos no vincularon el conocimiento de la verdad con un método, ni con una imposición, sino con el amor. No buscaban un conocimiento objetivo exacto o un conocimiento políticamente correcto, sino un conocimiento amable por sí mismo. La verdad se relacionaba con el amor porque se intuía que había realidades más dignas de ser amadas. Este nuevo paradigma cambió radicalmente la perspectiva de su formación en el joven Agustín. Así lo recuerda en las Confesiones. Lo que únicamente me deleitaba en aquella exhortación era que me encendían deseos, no de esta o aquella determinada secta de filósofos, sino a que amase y buscase, consiguiese y abrazase fuertemente la sabiduría, tal cual ella era en sí misma. La lectura del Hortensio movilizó a Agustín a buscar esa sabiduría. Gracias a la admiración que había sentido de pequeño por Jesús de Nazaret, acudió a la Biblia para empezar esa búsqueda. Lamentablemente, los autores de la Sagrada Escritura no escribieron como lo hacía Cicerón. Agustín quedó muy decepcionado por el estilo corriente y poco cultivado de la Biblia, además de reconocer que entendía bastante poco de lo que allí leía. Donde sí encontró un discurso más refinado fue en el grupo de los maniqueos. Su doctrina fascinó a Agustín. Los maniqueos concebían la realidad básicamente como un conflicto entre el bien y el mal, dos principios eternos e irreductibles. A partir de este paradigma, explicaban los acontecimientos y el comportamiento humano. El hombre se encontraba en medio de esta pugna cósmica entre dos fuerzas mucho más poderosas que él. El alma, que pertenecía a Dios, estaba atrapada por el cuerpo, que pertenecía al demonio. Según los maniqueos, la única forma de salvarse del dominio del mal era mediante el conocimiento del aspecto bueno que cada hombre o mujer poseía. Dicho conocimiento debía ir acompañado por una seria disciplina que sometiera el elemento malo de nuestro cuerpo. Este camino marcaba la diferencia entre dos tipos de personas, los santos y los oyentes, los que habían accedido a ese conocimiento salvador y los que se encontraban en la fase de aprendizaje. El relato de las Confesiones nos ayuda a conocer mejor el problema de fondo con el tipo de cosmovisión maniquea. Es cierto que la idea originaria del conflicto entre el bien y el mal posee cierta coherencia, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas veces el mal llega a ser muy poderoso. Pero lo que los maniqueos pretendieron fue ajustar siempre la realidad a esta idea. Daban cuenta de todo lo que sucedía remitiéndose en última instancia a este conflicto originario. Además, esta construcción teórica se revestía con fantasías, de tal forma que la doctrina maniquea incluía elementos de carácter mítico. Vale la pena releer uno de los recuerdos de Agustín para hacernos cargo mejor de las inconsistencias a las que puede conducir la fusión de historias inverosímiles
con una interpretación ingenua de la realidad. Dice así Agustín: vine poco a poco a dar insensiblemente en aquellas extravagancias y desvaríos de creer que cuando los higos se arrancaban del árbol, ellos y la higuera, que era su madre, lloraban de sentimiento lágrimas de leche. Pero que si algún santo de los maniqueos comía aquel higo arrancado, suponiendo que él no hubiese cometido el delito de arrancarlo, sino que lo hubiese cortado o arrancado otro, y por medio de la digestión le mezclaba con su propia sustancia, después, gimiendo y sollozando en su oración, despedía en el aliento y exhalaba de aquel higo no solo ángeles, sino también partículas del Dios sumo y verdadero, las cuales hubiesen estado siempre atadas a aquel higo si no se hubieran disuelto por los dientes y estómago de aquel varón santo y escogido. Como puede verse, la cosmovisión maniquea se nutría de un fuerte componente imaginativo. Claramente, este no era el tipo de conocimiento que Agustín buscaba, y por ese motivo pronto se desencantaría de estas doctrinas. Si la llama de amor a la sabiduría que encendió Cicerón le había apartado del escepticismo estéril, ahora iba a ser esa misma llama la que le iba a alejar de las simplificaciones maniqueas. Agustín deja constancia en las Confesiones de un hecho significativo: el desprecio de los maniqueos a todo aquel que pensará distinto de ellos. Esta actitud dificultaba depurar las explicaciones inconsistentes. Cada vez se le fue haciendo más patente a Agustín que las respuestas maniqueas a sus preguntas resultaban insatisfactorias. Esta situación resultó insostenible cuando cayó en la cuenta de que los razonamientos que recibía estaban movidos más por la vanidad de querer dominar el argumento que por el amor a la verdad. En definitiva, los maniqueos anteponían su idea a la verdad. Este desengaño afectó hondamente a Agustín. En diversos pasajes de las Confesiones, describe la crisis en la que se encontraba en aquella época como una pérdida de esperanza por alcanzar la verdad. Esta desesperanza fue terrible para él. Su frustración interior le movió a distanciarse de los maniqueos, incluso físicamente. En el año 383 decidió trasladarse a Roma. Allí permanecería apenas un año y después se iría a Milán, la ciudad donde se había instalado el emperador. En Milán tendría una serie de encuentros que reavivarían poco a poco su esperanza por alcanzar la verdad. El primero de esos encuentros fue con el obispo Ambrosio. Al igual que Cicerón, Ambrosio era reconocido como un gran orador. Agustín acudió a las misas predicadas por Ambrosio para aprender de su elocuencia. Le sucedió lo mismo que con Cicerón. Empezó por prestar atención únicamente a cómo Ambrosio decía lo que decía y terminó fijándose en lo que Ambrosio decía. De esa forma, Agustín descubrió que los libros de la Sagrada Escritura no eran tan torpes como él suponía, sino que tenían un sentido que se manifestaba cuando se leían como un todo. El contenido literal de un texto debía complementarse con otros pasajes de la Biblia. Las homilías de Ambrosio sirvieron a Agustín para aproximarse de nuevo a la Sagrada Escritura con una actitud diferente, más abierta a dejarse ayudar por alguien que se hubiera imbuido previamente del espíritu de sus páginas. El segundo encuentro clave de Agustín en Milán tuvo lugar con los libros platónicos.
vino a ser como un reencuentro con el espíritu del Hortensio, pues al fin y al cabo, tanto unos como el otro bebían de las mismas fuentes filosóficas. La principal lección que aprendió en estos libros fue caer en la cuenta de que Dios no podía ser una sustancia corpórea. Dios no era algo que se encontrara en un lugar del universo, accesible a nuestros sentidos, ni tampoco se encontraba rellenando los huecos que dejaban las cosas. Dios no podía ser material, porque entonces se corrompería, y con él se corromperían también las cosas buenas y hermosas, puesto que estas cosas participan de su bondad y de su belleza. El salto intelectual de intuir a un Dios inmaterial fue una liberación para Agustín. La cosmovisión maniquea concebía a Dios como principio del bien, pero su carácter mítico implicaba que ese Dios formaba parte del mismo universo material que nosotros. Los maniqueos lo reconocían como un elemento singular, es cierto, pero no podían dejar de considerarlo como una sustancia corporal. En cambio, la cosmovisión neoplatónica concebía a Dios como un ser de orden espiritual y, por tanto, libre de toda corrupción. Esta naturaleza inmaterial de la divinidad era la que podía asegurar la existencia de un conocimiento inmortal y, en consecuencia, un conocimiento deseable por sí mismo. Los libros platónicos también enseñaron a Agustín a introducirse en este conocimiento a través de una nueva actividad intelectual centrada en la interioridad espiritual. Estas lecturas impidieron que la esperanza por encontrar la verdad se perdiera en Agustín, a pesar de la mala experiencia que había tenido con los maniqueos. Pero los libros platónicos hicieron algo más que avivar esa esperanza. Le pusieron en la pista para descubrir una faceta asombrosa del Dios bíblico. Los neoplatónicos explicaban la realidad como proveniente de un principio espiritual y, por tanto, incorruptible, al que denominaron el Uno. Todas las cosas, materiales e inmateriales, son porque proceden del ser del Uno mediante un proceso de emanación. Llegados a este punto, adquiere una importancia decisiva el conocimiento que Agustín había ido adquiriendo sobre la Biblia. El libro séptimo de las Confesiones desarrolla una reflexión de carácter eminentemente platónico sobre el ser y la bondad de las cosas. Pues bien, en medio de este razonamiento, Agustín establece una conexión crucial entre la filosofía platónica y el Dios bíblico. Vale la pena releer el pasaje completo. Entonces, hablando conmigo mismo, dije: ¿juzgarás ya por ventura que la verdad es nada y que no tiene existencia porque no está esparcida, ni se difunde por lugares y espacios finitos ni infinitos? Y vos, Señor, como desde muy lejos, disteis una voz diciendo: antes bien al contrario, yo soy el que existo. Habiendo oído esto, como se suelen oír en el alma las hablas interiores, quedé certificado sin tener de qué dudar, de modo que primero dudaría si yo estaba vivo, que dudase de la existencia de aquella verdad que se ve y conoce por las criaturas. Las palabras «yo soy el que existo» provienen del libro del Éxodo, el segundo de la Biblia. En numerosas versiones de este libro, esa frase se traduce también como «yo soy el que soy».
Se trata de la autorrevelación del nombre de Dios, un momento clave en la historia de Israel. Tiene lugar cuando Dios sale por primera vez al encuentro de Moisés, en la forma de una zarza ardiente que no se consume. Allí, Dios le encomienda la misión de regresar a Egipto, para decirle al faraón que permita al pueblo israelita acudir a ese monte para ofrecerle un sacrificio de alabanza. Moisés, desconcertado por un encargo tan desproporcionado, le pregunta por su nombre, para decirle al faraón quién le enviaba. Dios le responde: yo soy el que soy. En el contexto de la escena, este nombre afirma la realidad del Dios bíblico frente a la irrealidad de los dioses egipcios, que no existían salvo en las historias mitológicas y en las imágenes de los templos. Pero para Agustín este nombre adquiere un sentido totalmente nuevo. La autorrevelación de Dios como el que es, como el que existe absolutamente, ya no en comparación con los dioses egipcios, sino en relación con todo el universo, le permite establecer la identificación del Dios de Israel con el fundamento espiritual de la realidad que los platónicos le habían ayudado a descubrir. Si antes hablábamos de salto intelectual cuando Agustín superó la visión materialista de un Dios corpóreo, con esta conexión entre el fundamento trascendente del ser y el Dios bíblico, deberíamos hablar de un doble salto mortal. Por un lado, a ningún sabio de la antigüedad se le hubiera ocurrido identificar a Zeus con el ser del que hablaban los filósofos. Entre otras cosas, porque los dioses míticos no pretendían explicar el universo, sino que más bien eran concebidos como parte de él. A los dioses no se les veía como trascendentes, sino como inmortales. Por otro lado, a ningún adorador de Zeus se le hubiera ocurrido pensar que estaba dirigiéndose a la fuente espiritual del ser cuando le ofrecía algún sacrificio. En el templo de Zeus, uno se encomendaba al Señor de los truenos y al Padre de los dioses. No se encomendaba al Señor del universo, ni mucho menos se encomendaba al sumo bien. Por eso, cuando Agustín en las confesiones establece el nexo entre el ser como fundamento de la realidad y el Dios bíblico, se está situando en un plano totalmente diferente del proporcionado por las religiones mitológicas. Esta conexión tiene una consecuencia todavía más disruptiva para la cosmovisión platónica del mundo. Si el uno neoplatónico daba origen a la realidad material en virtud de un proceso de emanación, el Dios bíblico lo hace en cuanto creador. Dicho con otras palabras, este Dios crea la realidad material con una acción voluntaria, no porque responda a un proceso lógico necesario. La idea de Dios como creador y, en consecuencia, la del mundo como criatura, eran absolutamente impensables en el mundo antiguo. Ningún intelectual de entonces había sostenido que el cosmos comenzara a partir de un momento en el tiempo en el que antes no hubiera nada. Todo el mundo consideraba el universo como eterno. Esa era una premisa incuestionable en la cosmovisión de la antigüedad. Probablemente la novedad de concebir a Dios como creador esté detrás de la atención tan grande que Agustín dedica a la reflexión sobre el tiempo y la eternidad,
así como del extenso comentario sobre la creación que encontramos en los 3 últimos libros de las Confesiones. Agustín había partido de las páginas del Hortensio, decidido a buscar la verdad. La doctrina maniquea, los libros neoplatónicos y las homilías de Ambrosio le habían acompañado a descubrir algo inaudito para Agustín, que el fundamento de la realidad se encuentra en un acto creador de Dios, no como resultado de un proceso ciego, sino como fruto de un artista ilusionado con crear algo hermoso y amable. Esta nueva cosmovisión necesariamente tenía que afectar a la antropología. Vamos ahora a presentar esta nueva visión del hombre esbozada en las páginas de las Confesiones. Concebir el mundo como creado voluntariamente por Dios va a permitir a Agustín fijarse en una facultad humana que hasta ese momento había tenido un perfil bajo, tanto en los mitos religiosos como en la reflexión filosófica, pero que gracias a él ya nunca más permanecerá en un segundo plano. Me refiero a la facultad de la voluntad. Esto es, a nuestra capacidad de querer voluntariamente. Este concepto ha evolucionado bastante desde entonces, en especial a raíz de las filosofías de Kant y de Nietzsche. Como nuestra actual percepción sobre la voluntad podría oscurecer el original desarrollo de Agustín, en lo que resta de mi intervención me referiré a esta facultad con la palabra latina que él mismo empleó. Confío que el uso del término voluntas sirva para evitar malentendidos. Limitándome a lo que leemos en las Confesiones, me gustaría señalar 2 aspectos de la voluntas que reflejan el nuevo modo de entender al hombre por parte de Agustín. El primer aspecto tiene que ver con la cuestión del mal. Las páginas de las Confesiones recogen en diversas ocasiones cómo Agustín buscaba una explicación del mal en el mundo. Esta búsqueda se había vuelto todavía más acuciante a medida que iba comprendiendo que Dios era bueno y que Dios era el origen de todo, y por tanto que no cabía que Él fuera la fuente del mal. La explicación maniquea del mal eximía de toda responsabilidad moral al hombre. Cuando alguien actuaba mal, se debía a factores externos sobre los que uno carecía de control. En cambio, la filosofía de raíz platónica ofrecía una explicación diferente que incluía cierta responsabilidad moral por parte de la persona. Una mala actuación se debía, en última instancia, a la ignorancia. Por ello, la solución del problema moral del mal pasaba por conocer la verdad. El amor a la sabiduría propio del filósofo permitiría corregir el mal en él mismo e incluso contribuir a una mejor ordenación de la sociedad. De ahí que los antiguos filósofos no concibieran el ser virtuoso sin ser sabio. El drama interior narrado en las páginas de las Confesiones cuestiona este planteamiento de la filosofía clásica. En el libro 8, el autor nos cuenta cómo se encontraba atrapado en un punto muerto. Gracias al amor a la sabiduría inspirado por Cicerón y al camino espiritual abierto por los platónicos, Agustín había logrado conocer la verdad. Sin embargo, notaba una resistencia interior considerable. Según los filósofos platónicos, bastaba conocer la verdad para quererla. Pero según la experiencia interior de Agustín, se necesitaba algo más que conocer la verdad. Se necesitaba querer. Aquí Agustín se daba cuenta de que había algo que no funcionaba bien.
Una de las mejores ilustraciones de esta disfunción se encuentra al final de la larga reflexión sobre la felicidad que encontramos en el libro 10. En un momento dado, Agustín sintetiza la felicidad como la alegría en la verdad. Esta caracterización podría ser enmarcada perfectamente dentro de la tradición platónica. No cabría la felicidad sin el conocimiento de la verdad. Pero Agustín da un paso más. Agustín es capaz de caracterizar con más profundidad la alegría propia de la felicidad plena porque concibe algo impensable para los platónicos. Agustín constata que no todo el que conoce la verdad es feliz, lo cual resulta ya incongruente para un planteamiento platónico. Todavía más, Agustín observa que hay gente obcecada en contra de la verdad, aún después de haberla conocido. Es como si esa verdad amable, propia de la sabiduría, engendrara odio en lugar de despertar amor. ¿Es que se podía concebir la mera posibilidad de odiar la verdad? ¿Acaso se podía no amar lo amable? Estas preguntas no tendrían ningún sentido para un platónico. Pero Agustín se ha nutrido también de la tradición bíblica y por eso se encuentra en condiciones de abordar esta actitud tan extraña y tan misteriosa. Vale la pena releer el fino análisis psicológico recogido en el libro 10 a propósito de estas cuestiones. ¿Por qué la verdad engendra odio en los hombres? La causa de esto no puede ser otra, sino que de tal modo se ama la verdad, que aun aquellos que aman otra cosa muy distinta, quisieran que fuese la verdad aquello que aman. Y como por otra parte no quieren ser engañados, tampoco quieren verse convencidos de que lo son. Así pues, aquella misma cosa que tienen por verdad, y como a tal la aman, es el motivo de que aborrezcan la verdad. Aman la verdad en cuanto resplandece o ilumina, pero la aborrecen en cuanto los acusa y reprende. Uno no puede amar algo que no considera como verdadero. El amor por sí mismo reclama unión con lo amado, lo cual implica que lo amado tiene que ser algo real. Al amor no le cabe amar algo aparente. Pues bien, la única explicación posible para no amar lo verdadero sería la obstinación en considerar como verdadero aquello que se ama, aunque se trate de algo supuesto, imaginado o incluso contradictorio. Este amor voluntariamente desenfocado conduciría a descartar lo que es más verdaderamente amable. Esta posición se vuelve problemática cuando la verdad, que siempre tiene la capacidad de iluminar la realidad, revela el autoengaño al que conduce este amor desenfocado. En lugar de reorientarse hacia lo más amable por sí mismo, uno opta obstinadamente por la verdad que ha hecho a su medida, hasta el punto de considerar a la verdad real como algo dañino e incluso aborrecible. Así surgiría el odio a la verdad como un mecanismo de defensa ante las evidencias que señalan el propio autoengaño. La raíz de este problema no se encuentra tanto en una cuestión de ignorancia como en nuestra capacidad de amar. Para distinguir mejor ambas cosas, Agustín desarrolla su concepto de voluntas como fuente última del amor y en la que admite la posibilidad de una obstinación irracional contra la verdad.
El ser humano tendría la triste capacidad de forzar voluntariamente sus propias razones con el fin de seguir amando algo aparente, en lugar de amar lo verdaderamente amable. El amor voluntariamente desenfocado se debería, en última instancia, a una voluntas desordenada. Es en esta voluntas desordenada donde Agustín hallaría la explicación última del mal en el mundo. Pero si Agustín desenmascara el aspecto trágico de la voluntas como capacidad de aborrecer la verdad, no es menos cierto que también va a hacer aflorar un aspecto de la voluntas que podríamos calificar de esperanzador, o incluso de muy esperanzador. En este punto sucederá lo mismo que con el odio a la verdad. Tampoco los filósofos griegos llegarían a explorar esta segunda dimensión antropológica, precisamente porque carecían del concepto agustiniano de voluntas. En el libro 10, Agustín se pregunta ¿qué amamos cuando amamos a Dios? Se trata de una cita un poco larga, pero resulta imprescindible para calar a fondo en la facultad que Agustín ha descubierto como la llave para comprender el amor humano. Así escribe Agustín. Pero, ¿qué es lo que yo amo cuando amo a Dios? No es hermosura corpórea, ni bondad transitoria, ni luz material agradable a estos ojos, no suaves melodías de cualesquiera canciones, no la gustosa fragancia de las flores, ungüento o aromas, no la dulzura del maná o la miel, ni finalmente deleite alguno que pertenezca al tacto o a otros sentidos del cuerpo. Nada de eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. Y no obstante eso, amo una cierta luz, una cierta armonía, una cierta fragancia, un cierto manjar y un cierto deleite cuando amo a mi Dios, que es luz, melodía, fragancia, alimento y deleite de mi alma. Resplandece entonces en mi alma una luz que no ocupa lugar. Se percibe un sonido que no lo arrebata el tiempo. Se siente fragancia que no la esparce el aire. Se recibe gusto de un manjar que no se consume comiéndose. Y se posee estrechamente un bien tan delicioso que por más que se goce y se sacie el deseo, nunca puede dejarse por fastidio. Pues todo eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. Agustín compara la experiencia de amar a Dios con la plenitud que se siente en cada uno de los 5 sentidos corporales. Una luz para la vista, una armonía para el oído, una fragancia para el olfato, una dulzura para el gusto y un deleite para el tacto. Estas experiencias físicas no forman parte de la experiencia de amar a Dios, pues Agustín sabe bien que Dios es espiritual y por tanto no es susceptible de sentirlo físicamente. Agustín emplea los 5 sentidos a modo de imágenes para describir lo que podría denominarse una afectividad espiritual. Dicha afectividad estaría inscrita en la voluntas y determinaría el modo en que amamos a Dios. La dinámica de los sentidos corporales adquiere ahora una mayor fuerza explicativa. De la misma forma que los sentidos se ven afectados por el objeto percibido hasta el punto de que se identifican completamente con él, es decir, cuando vemos, siempre vemos algo, no cabe ver el vacío o ver la nada. Igualmente, cuando la voluntas ame a Dios,
se verá afectada por una suerte de unión espiritual con Dios, dado el tipo de realidad que caracteriza a este amante. Eso sí, la voluntad solo se verá afectada por Dios si fomenta las disposiciones adecuadas, esto es, buscando honestamente la verdad y recibiendo humildemente el amor tan inmerecido que se le ofrece. Quizá ahora se entienda mejor por qué Agustín caracteriza siempre el amor a Dios como un gozar, como un disfrutar de Dios. La raíz de este sumo gozo se encuentra en la dimensión espiritual de la voluntas, ya que habilita a la persona a unirse afectivamente a Dios. Dado que Dios se trata de una realidad espiritual, el cual ha pensado en nosotros con un amor dispuesto a crear todo el universo, entonces ese gozo, fruto de la unión afectiva con Dios, está llamado a no caducar jamás. En este punto reside la profunda originalidad de la idea de voluntas en Agustín. Se trata de la puerta que abrimos nosotros de forma voluntaria para unirnos efectiva y afectivamente a quien es la fuente eterna de la alegría verdadera. Una vez presentado el concepto de voluntas, nos encontramos en una mejor posición desde la que intentar aclarar las posibles perplejidades que el lector actual podría encontrarse al leer las confesiones. La primera de esas perplejidades se debía a la consideración del Dios cristiano como una versión mítica de la deidad. En buena medida, esta dificultad proviene de una mentalidad positivista, que solo reconoce como verdadero aquello que se puede comprobar empíricamente. Este tipo de mentalidad quiere hechos. Lo que no sea positivamente verificable se relega al ámbito de la opinión o de la fantasía. Para alguien con este modo de ver la realidad que leyera las confesiones, se encontraría con un hecho cuanto menos curioso. Se encontraría con la profunda transformación de Agustín, desde una vida de famoso orador en la capital del imperio, a una vida de pastor espiritual en un rincón perdido del imperio. Este cambio era algo patente para los contemporáneos de Agustín. Él mismo atribuye esta transformación no a una reflexión concienzuda sobre la vida virtuosa, ni tampoco a una opción fundamental por la moral cristiana, sino a un don que sanó su voluntas para que pudiera amar al Dios que le amaba a él desde toda la eternidad. Podemos compartir o no esta explicación proporcionada por el propio protagonista del cambio, pero lo que no tendría sentido sería ubicar a ese Dios en el Olimpo mitológico. El Dios de la Biblia y los dioses de los mitos comparten una cualidad, que no se pueden tocar, ni ver, ni verificar empíricamente. Pero esta imposibilidad se debe a razones distintas. El Dios bíblico es una sustancia espiritual, como tanto ha insistido Agustín a lo largo de las confesiones. Mientras que los dioses mitológicos son ficciones humanas, como también lo ha explicado en esas mismas páginas. En concreto, en el libro primero, cuando Agustín recuerda la educación que recibió de pequeño, describe un aspecto crucial para esta cuestión. Dice así: «Pero ¿qué filósofo de buen juicio oye con serenidad de ánimo y con paciencia lo que el otro de su misma profesión está clamando y diciendo? Estas cosas las fingía Homero, que trasladaba a los dioses las flaquezas de los hombres. Y más quisiera yo que hubiera trasladado a nosotros las virtudes de los dioses. Es muy cierto
que Homero fingió todas estas cosas, pero fue siempre atribuyendo divinidad o haciendo dioses a unos hombres viciosos y malvados, para que los delitos más enormes no pareciesen tales, y para que se juzgase que cualquiera que hiciese aquellas maldades no imitaba a unos hombres perdidos, sino a unos dioses que habitaban en los cielos. Agustín era muy consciente de que las historias que se contaban de los dioses mitológicos servían en buena medida para justificar unos comportamientos moralmente dañinos. Si los dioses inmortales hacían el tipo de cosas narradas en los mitos, entonces aquellos comportamientos no deberían ser tan malos. Esto no es lo que encontramos en las páginas de las confesiones. Más bien, el Dios aquí retratado es un Dios que se preocupa por el mejoramiento de Agustín como persona, a quien ha ayudado a encontrar la verdad y a vivir de ella. Esto es algo que ni Zeus, ni Apolo, ni ningún otro dios mitológico harían nunca por ninguno de sus adoradores. La segunda posible perplejidad al leer las confesiones se debía a la imagen de Dios que se ha generalizado en la conciencia cristiana. Hemos visto cómo la noción de la creación influyó para moldear la concepción de Dios en Agustín. A mi modo de ver, la imagen de Dios en la conciencia cristiana actual se ve fuertemente influida no tanto por la creación como por la redención. Más en concreto, por la justificación que San Anselmo elaboró para explicar el sacrificio redentor de Cristo. Esta teoría subraya de forma absoluta la necesidad de la muerte de Jesús en la cruz para reparar la justicia divina dañada de forma infinita por el pecado. La explicación de San Anselmo continúa configurando en buena medida la cosmovisión cristiana actual, tanto entre los católicos como entre los protestantes. Una de las principales consecuencias de explicar la redención en estos términos es la presentación de Dios como un juez arbitrario al que nadie le puede engañar. Evidentemente, ver así a Dios infundirá algo más que respeto, inspirará miedo, y no sería extraño que incluso generara ansiedad. Esta imagen de Dios contrasta con la que nos encontramos en las páginas de las confesiones. Agustín no obvia la justicia divina en su relato autobiográfico, pero tampoco olvida la misericordia divina. Precisamente porque Agustín ha sido beneficiado por la acción misericordiosa de Dios, que le ha ayudado a curar su voluntas para hacerla capaz de amar en plenitud, su relación con este Dios no puede ser de miedo o temor, sino de gratitud y confianza. Quizá el siguiente extracto del libro 10 sea de los que mejor refleje el impacto que tuvo en la vida del autor su experiencia de la unión con Dios. Dice así Agustín: Tarde os amé, Dios mío, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé. Vos estabais dentro de mi alma y yo distraído fuera, y allí mismo os buscaba. Y perdiendo la hermosura de mi alma, me dejaba llevar de estas hermosas criaturas exteriores que vos habéis creado, de lo que infiero que vos estabais conmigo y yo no estaba con vos. Y me alejaban y tenían muy apartado de vos aquellas mismas cosas que no tuvieran ser si no estuvieran en vos. Pero vos me llamasteis y disteis tales voces a mi alma que cedió a vuestras voces mi sordera. Brilló tanto vuestra luz, fue tan grande vuestro resplandor, que ahuyentó mi ceguedad. Hicisteis
que llegase hasta mí vuestra fragancia, y tomando aliento respiré con ella, y suspiro y anhelo ya por vos. Me disteis a gustar vuestra dulzura, ya ha excitado en mi alma un hambre y sed muy viva. En fin, Señor, me tocasteis y me encendí en deseos de abrazaros. Tras leer las confesiones, me parece que estamos ante uno de esos grandes libros que hablan al corazón del lector, porque su autor cuenta cómo se ha transformado su propio corazón para hacerle capaz de amar más y mejor. Por un lado, la concepción de Dios como creador le ha permitido integrar los conocimientos de la filosofía en su interpretación de la Sagrada Escritura de un modo muy audaz, si tenemos en cuenta los cánones religiosos del paganismo de entonces, totalmente dependientes del mito. Por otro lado, esa concepción de Dios le ha desvelado una dimensión antropológica que nos permite ir mucho más allá de la alabanza o el agradecimiento a la divinidad. El descubrimiento de la voluntas no solo le proporciona a Agustín una explicación consistente de la responsabilidad moral del ser humano, sino que además señala la vía para unirse con este Dios que es el fundamento trascendente del ser y, sobre todo, la fuente del sumo gozo. Gracias a la voluntas, Agustín no duda en afirmar que la actitud adecuada hacia este Dios es la de desear gozar de Él como se desea gozar con la persona amada. Al fin y al cabo, la alegría tiende a aumentar cuando se comparte, y eso es lo que parece que quiso hacer con nosotros este Dios misterioso cuando nos creó. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por la exposición y todas las ideas que has ido suscitando. Y bueno, pues ahora es el momento de comenzar con las preguntas. Para los que estáis conectados, si queréis, pues podéis hacer una señal con la mano y os doy la palabra y acordaros de abrir el micrófono. Y bueno, los que estáis aquí presencialmente, pues lo mismo. Bueno, hay una pregunta aquí en la sala, Enrique. Bueno, muchas gracias por su exposición, que como siempre ha sido profunda y muy completa realmente, de un libro bien difícil. A mí me llama la atención de las confesiones de San Agustín las dos partes tan definidas que usted ya ha señalado. Entre la primera, que abarca los 8 o 9 primeros libros, y luego la segunda, que son los últimos 4. Y mientras que en esa primera parte es una exposición autobiográfica de toda su situación desde la infancia, toda esa dependencia que tenía de los placeres mundanos, carnales, que son los que él dice que lo han mantenido alejado de Dios, pero a él de Dios, no a Dios de él, cosa muy importante. Pero lo que llama la atención es que además es una autobiografía totalmente mística, a veces incluso, para el gusto quizá actual, un poco puede caer lacrimógena, ¿no? Y en cambio, esos últimos 4 libros en los que se pone a hacer teología, de repente, es un cambiazo tremendo, porque pasa desde el ser débil que se muestra y cuál ha sido el proceso hasta que consigue la conversión, a de repente en esos últimos 4 libros el análisis autointrospectivo que hace sobre la memoria, luego sobre el tiempo y después en los 2 últimos libros sobre la creación basada en el Génesis, se atreve a hacer teología como si se tratara de un libro diferente, pero es el mismo, sí. Es el mismo. Yo he pensado también que quizá lo que falta en esa autobiografía mística, que es de un misticismo enorme, lo que le faltaría es la explicación de cómo ha llegado a la conclusión de que convertirse a Dios
de convertirse no a Dios, porque él ya cuando era maniqueo y antes ya era creyente. Lo que pasa es que se hace cristiano realmente posteriormente, y que precisamente esa falta de explicación de qué es lo que le lleva a convertirse al cristianismo parece ser que está como en esos 4 libros, porque él, al hacerse, digamos, teólogo ahí, parece que sea la explicación donde dice: este es un Dios que se puede explicar y funciona así, su creación es así, la memoria, todo lo que ha logrado, y eso es la razón, parece que estoy diciendo, esa es la razón por la que yo he podido convertirme. No sé, ¿qué piensas de esto? Muchas gracias, Enrique. Efectivamente hay 2 partes muy marcadas. De hecho, hay algunas ediciones en castellano que prescinden de los 3 o incluso de los 4 últimos libros de las confesiones. Entonces, digamos que te cuentan hasta el fallecimiento de Mónica, o incluso a veces lo alargan hasta el tema 10, que, aun siendo filosófico, toca temas más existenciales. Es un tema curioso. Yo también he leído que quizás sea algo incompleto, que él tenía previsto alargar todavía más el comentario del Génesis. A mí me parece que en esos 3 últimos libros desarrolla mucho más la idea que yo aquí he mencionado, de la unión entre el Dios bíblico y el Dios de los filósofos. Porque, por ejemplo, en un momento dado, él hace unas comparaciones, cuando en el libro del Génesis se habla de cómo el Espíritu de Dios está revoloteando sobre el agua. Entonces ahí introduce conceptos filosóficos platónicos. Habla de la materia, incluso creo que llega a hablar de la materia informe, que tiene que estar informada. Es decir, se nota que tiene una cabeza platónica y que va a intentar explicar el libro del Génesis con esas categorías. Lo que sí que me parece que es cierto es que es tal la novedad de la creación para la forma de entender la realidad de los antiguos, que eso fascina a San Agustín. Y San Agustín es un hombre muy dotado intelectualmente. Y entonces, pues, digamos que nos abre yo entiendo, que nos abre su corazón y todo eso le está alimentando. Es verdad que él va buscando a Dios y no lo he podido desarrollar, pero bueno, es delicioso ver cómo él llega a Dios fundamentalmente a través de las criaturas. El hambre de belleza y el hambre de bondad que encuentra en la realidad es lo que dice, bueno, ¿y cuál es el fundamento de esto? Si esto es bonito, si esto es amable, ¿cómo tiene que ser la fuente de esta belleza y de esta amabilidad? Claro, la solución que le dan los maniqueos se le va cayendo de las manos. Sobre todo, él hace mucho hincapié en una cosa muy interesante en las confesiones es la influencia social. En los maniqueos, esa influencia social, precisamente porque las respuestas que le dan no son adecuadas, sobre todo en su encuentro con Fausto, son lo que le dicen, bueno, con estas personas no puedo llegar. En cambio va a ser con la ayuda de Ambrosio y sobre todo el ejemplo de otras personas que se convierten al cristianismo con unas decisiones que a él le parecen increíbles, las que le van a poner en crisis fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pretende hacer entonces con los 4 últimos libros? Yo distinguiría entre el libro 10, que es una maravilla, y el 11, 12 y 13, porque esos 3 últimos sí que tienen un mayor contenido teológico, pero en el fondo es explorar por así decir, es como un descubrimiento de América. Llegas ahí y tienes que mapear algo totalmente desconocido, ¿no? Entonces, pues, los primeros mapas de los descubridores, pues, en fin, te da una idea que no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora, pero el valor que tenía, el sentido de aventura, porque él estaba introduciéndose en temas completamente nuevos. Ese camino lo habían recorrido ya otros padres de la Iglesia antes que San Agustín, especialmente la escuela alejandrina, con Orígenes, y que ahí tiene mucha influencia neoplatónica. Pero una cosa es la influencia neoplatónica en el mundo griego y otra cosa es la influencia neoplatónica en el mundo latino. De hecho, él da mucho hincapié en los libros neoplatónicos que los habían traducido. Es tan importante ahí las traducciones. Entonces, claro, él
a su alrededor no tiene tantos apoyos como si él estuviera en la parte oriental del imperio. Entonces, bueno, yo creo que él está haciendo una exploración de un continente nuevo. Creo que el libro 10 es diferente. El libro 10 tiene un carácter existencial mucho más grande. Y entonces conecto con una cosa que usted ha mencionado. Él se atreve ahí a hacer, mediante el método platónico, llegar a conocer qué es lo que amamos cuando amamos a Dios. Yo he mencionado esta cita, pero hay otra cita que tiene mucha más fuerza. Cuando él hace la conexión entre Dios y la felicidad. Bueno, él va viviendo todas las criaturas, bueno, y vosotras, no, nos hizo él. Vale, entonces va dando los pasos, o sea, se ve perfectamente su itinerario intelectual, hasta que en un momento dado dice, bueno, es que Dios es la alegría. Claro, eso también contrasta muchísimo con los dioses mitológicos. Claro, si a ti te dicen que Zeus es el padre de los dioses y es el señor de los truenos y de los relámpagos, pues bueno, cuando a uno le ha caído cerca un trueno, pues es que eso impone, porque esa era la actitud adecuada, la actitud general ante los dioses mitológicos, que te imponían mucho. También cuando uno lee el Evangelio, una de las cosas que te llaman muchísimo la atención es cómo Jesucristo, especialmente en la última cena, hace tanto hincapié en la alegría. Y eso a San Agustín le va a ser una fuente de inspiración. Por eso él es capaz de unir la divinidad con esa alegría que él va a caracterizar como la alegría en la verdad. Esa es su gran definición de la felicidad. No es una alegría aparente, no es una alegría engañosa, tiene que ser una alegría en la verdad y por lo tanto, según los cánones de Agustín, una verdad eterna. Porque para él la verdad no puede ser caduca. Claro, esto tiene una gran trascendencia, ¿no? Entonces, es realmente una autobiografía mística, o sea, la verdad es que está muy bien descrito y realmente, aunque la leamos al cabo de 1600 años, nos sigue conmoviendo. Bueno, hay otra pregunta aquí. Javier. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias de verdad por la exposición. Ha conseguido usted hacer el libro atractivo, que es un libro difícil, denso, pero de verdad con la exposición lenta y pedagógica que ha hecho, sinceramente creo que el objetivo se ha cumplido. Me ha gustado también la interrelación que ha hecho entre Agustín de Hipona, o San Agustín, y la filosofía neoplatónica y los maniqueos. Le quería hacer una pregunta, y luego sigo. Cuando habla de los maniqueos, ¿se refiere a la religión de Zoroastro? O sea, la religión que, si no recuerdo mal, en Persia durante unos siglos anteriores tuvo vigencia, o se refiere a otro tipo de planteamiento, recogiendo en principio esa filosofía dualista entre el bien y el mal, Ormuzd y Arismán. Es una pregunta. Segundo, bueno, no me ha quedado claro, sí que me ha quedado claro, pero me gustaría que ampliara un poco más el concepto del mal en Agustín, es decir, cómo surge el mal. He entendido que es por la voluntad, digamos, desordenada, pero me gustaría si eso lo pudiera ampliar un poco. Y por último, hay un capítulo que es el capítulo del tiempo. Yo le comentaba a usted antes en el pasillo que yo siempre había quedado con la idea del tiempo como imagen móvil de lo eterno que tenía Agustín de Hipona, en contraposición a otras concepciones como la de Kant o como la de Nietzsche, etc. Bueno, ¿es así o no es así? Bueno, esas eran las tres preguntas, un poco lo que quería plantear. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Javier. Los maniqueos sí que se ven influidos por Zoroastro, pero es una influencia no directa, diría yo, porque claro, Zoroastro se desarrolla más en la zona de Persia y en el Oriente, pero la figura clave del maniqueísmo es Manes, que es quien da nombre a toda esta cosmovisión, por decirlo de algún modo, ¿no? En el cual él se nutre de elementos provenientes de ese dualismo de Zoroastro, pero también de elementos cristianos,
una de las razones por las cuales Agustín se aproxima a los maniqueos, no solamente porque le convences al principio, sino también porque ahí hablan de Jesucristo. Él ha ido a la Biblia y al hablar de Jesús, pues esto, en fin, en general se ha perdido mucho, pero cuando llega a los maniqueos, entonces ahí se habla del Espíritu Santo, se habla de Jesús, evidentemente con unas categorías muy distintas de las categorías bíblicas. Pero bueno, tiene influencia, por supuesto, y el dualismo es el corazón del maniqueísmo y proviene de ahí, de Zoroastro. Le voy a responder primero la tercera y luego paso a la segunda. La reflexión del tiempo en Agustín está vinculada al haber descubierto al Creador. Si no, no se plantearía el tema del tiempo. No es un tema muy importante en los filósofos antiguos. El tema importante en los filósofos antiguos es el cambio. ¿Por qué las cosas cambian? Pero no se plantean que este tiempo esté acotado. Es más, para ellos, la cosmovisión antigua es una cosmovisión que justamente Nietzsche es el que la va a señalar, que es el tema del eterno retorno, los ciclos. Claro, el hecho de que Dios sea creador y todavía más el hecho de que Dios se encarne y se haga carne y además empuje, por así decir, en una dirección la historia, esto es un hecho que para los antiguos no lo conciben. Entonces, toda la reflexión de Agustín sobre el tiempo está vinculada a la idea de eternidad. Tal como puedo yo relacionarme en el tiempo con el Dios que es eterno. Todo eso suscita esa reflexión, esas exploraciones por tierra incógnita que va haciendo Agustín, pero que realmente tiene mucha validez. Usted ha mencionado el tiempo imagen del eterno, pero una de las ideas que desarrolla en las confesiones es esa idea de lo que a mí, la impresión que las cosas dejan en mí en el tiempo. Entonces ahí la cuestión de la memoria adquiere un protagonismo tremendo. Y la memoria va a ser muy importante para la reflexión, sobre todo trinitaria, por parte de Agustín. Bien, la segunda cuestión que usted planteaba, el tema del mal como voluntad desordenada. Es uno de los grandes temas de Agustín. A mí me parece que este tema se aclara mucho mejor en la ciudad de Dios. Aquí lo menciona así como voluntad desordenada y también para distinguir de cómo Dios, siendo la fuente de las cosas, ¿no? de la realidad, pues no puede ser en la fuente del mal. Entonces la fuente del mal tiene que estar en las criaturas porque queremos de forma desordenada. Esa es la realidad. Pero ya que me pide que ahonde un poco, a mí me parece que la mejor explicación la encuentra en la ciudad de Dios. Entonces aquí la influencia no es tanto platónica como estoica. Hay que tener en cuenta que la antropología en la antigüedad, especialmente también en el Imperio Romano, era fundamentalmente estoica. Cicerón, es verdad que Cicerón y otros autores van trayendo la cultura latina, pero el propio Cicerón es muy estoico, y entonces los grandes intelectuales del imperio, pues Séneca, Marco Aurelio, en fin, todo eso tiene una mentalidad estoica porque es la antropología dominante. Vale. Claro, Agustín se convierte, entonces la cuestión está, vale, el cristianismo habla de una cosa que es el pecado. Entonces el pecado es desobedecer a Dios, pero ¿cómo uno se aproxima al pecado? Entonces, según la antropología estoica, que también se ve en toda la vacilación que tiene Agustín en el libro octavo de las Confesiones, veo que tengo que convertirme, pero tengo esas costumbres que me atan, eso es un planteamiento muy estoico. Porque los estoicos lo que dicen es, el sabio tiene que vivir por encima de las pasiones. ¿Por qué? Porque las pasiones son las que me bloquean el conocimiento y me bloquean mi querer deliberado. Por lo tanto, cuando yo hago el mal, puedo hacer el mal a veces conociendo lo que está bien, pero sobre todo haré el mal porque las pasiones me bloquean, ¿no? Entonces, el sabio, el virtuoso, tiene que dominar. Y la forma de dominio es, además, lo que ellos llaman la ataraxia, ¿no? Lo que es no tener nada.
Claro, en la ciudad de Dios, que es un monumento de la cultura y además pone las bases de lo que va a ser después la Edad Media, plantea una cuestión muy interesante Agustín. Dice, vale, si nosotros actuamos en mal según esta explicación, ¿qué sucede con los demonios? Porque los demonios son ángeles caídos y los ángeles son criaturas espirituales, no tienen pasiones como las tenemos nosotros. Entonces, según esa explicación estoica, decir de que, digamos, no es la voluntad desordenada, sino que serían las pasiones desordenadas, eso no explica el pecado de los ángeles. Y entonces, él es ahí donde capta que tiene que haber una facultad que explique ese rechazo de Dios. Y por eso, y no puede ser el conocimiento, porque los ángeles están viendo a Dios, sino que tiene que haber una facultad de carácter espiritual que diga, yo rechazo, tiene que haber una facultad que es la voluntad de carácter espiritual, que es la que produce ese rechazo por parte de Dios. Entonces, eso lo identifica muy bien en la ciudad de Dios. Muchas gracias. Muy bien. Tomás, tenemos otra pregunta. Si puede decir su nombre, porque claro, pone Isabel Llaneras, pero no es Isabel, entonces... Soy Manolo Ballester, perdón. Estoy usando un ordenador que no es mío. Muy bien, vale. Adelante. Bien, bueno, en primer lugar, felicitarlo por su exposición, porque ha sido muy clara, muy concisa, muy ordenada, y eso es muy de agradecer siempre en una exposición, sobre todo cuando se trata de una obra como esta, que al ser autobiográfica a veces se escribe a borbotones y confunde temas, mezcla temas, quiero decir. Bueno, yo cogiendo uno de los hilos que usted ha mencionado, me voy a fijar en la cuestión de la voluntad, porque claro, desde el principio se ve que en Agustín hay un deseo, una voluntad, un amor a la verdad. Pero más adelante, en la lucha con el maniqueísmo, lo que se impone es un amor por el bien, con lo cual ahora la voluntad nos aparece como algo que tiende al bien. La voluntad no tiende ya a la verdad, sino al bien. O no solo tiende a la verdad, sino al bien. Y por aquí digamos que habría un desarrollo de tipo moral. Toda la polémica con el maniqueísmo y todo esto, bien, está claro. Y más adelante nos encontramos con que bueno, no ha hablado, yo no he oído hablar de la libertad, que es muy interesante, la libertad, el libre albedrío, que no es lo mismo, ¿no? Todo esto nos dirige al final a la felicidad, a la alegría, y cuando ya se ve colmado este deseo de verdad y de bondad, es cuando, en el libro 10, me parece, dice, tarde te amé, y no dice bondad ni verdad, sino tarde te amé, hermosura tan antigua, te amé primero en la hermosura de las criaturas, luego en la hermosura de mi alma, con lo cual parece que al final lo que colma todo es la belleza. Esto puede ser de tipo platónico, puesto que en definitiva en Platón, no sé en Plotino y en los neoplatónicos, pero en Platón sí que está claro que la belleza es la idea suprema, la idea que engloba todas las ideas, la idea de las ideas, ¿no? No sé si hay ambigüedad, ambigüedad por mi parte, desde luego, puesto que yo no lo entiendo bien, pero por otra parte hay una obra de San Agustín que es de libre arbitrio, donde desarrolla temáticamente la cuestión esta de la libertad y la voluntad, la relación, etc., que unos cuantos siglos después un agustiniano, un tal Lutero, escribirá, digamos, en oposición frontal con las tesis agustinianas, o quizá porque había ambigüedad en este punto, el de servo arbitrio, donde al final vuelve a una especie de maniqueísmo, puesto que evidentemente en Lutero la suerte del individuo ya está decidida, da igual lo que quieras, está predestinado y por tanto en el fondo el arbitrio es esclavo, no hay libertad. Y entonces todo esto es un mundo, etc. Bien, protestantismo, etc.
Bien, bueno, yo quería también ayudar, una cuestión simplemente. Citas un libro de Romano Guardini, no lo conozco, ¿vale la pena? Bueno, dime algo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Manolo. Bueno, el libro de Guardini se lo recomiendo vivamente. Si tiene ocasión de leerlo, vamos, algunas de las ideas las he sacado de ahí, ¿no? Por ejemplo, leyendo Guardini te das cuenta lo de los 5 sentidos, le da mucha importancia a la hora de enfocar esa realidad interior. Y bueno, Guardini se nota que ha leído y ha releído a San Agustín mucho. Es cierto que no he hablado de la libertad y lo he hecho adrede. No porque no sea importante, sino porque nosotros no entendemos la libertad del mismo modo que la entiende Agustín. Y me ha parecido, vamos, le agradezco que haya sacado el tema de Lutero, porque ahí también se da cuenta uno de la influencia que tiene Agustín, incluso hoy en día, porque la influencia de Lutero es evidente, ¿no? Entonces, por lo menos apuntar 2 cosas. Es verdad que Agustín escribe del libre arbitrio, pero conviene tener en cuenta que lo escribe en un contexto polémico. El contexto polémico es precisamente con Pelagio, que en el fondo lo que dice Pelagio es que uno puede salvarse queriendo salvarse, es decir, con sus propias fuerzas, sin necesitar de nadie y sobre todo sin necesitar de Dios. Ante eso, Agustín, de la misma forma que las confesiones también lo escribe en un contexto polémico, pero bueno, trasciende el contexto polémico, porque también sería sobre él, ¿no? La cuestión de los donatistas. Muchas de las obras de San Agustín están en ese contexto de desarrollo y contestando a otras personas. En el caso del libre arbitrio contesta Pelagio y sobre todo va a explicar fundamentalmente en ese libro y en otros más, pero bueno, en ese queda muy claro el tema de la gracia, que es otro de los grandes temas de Agustín. Claro, la gracia no se puede entender si no se entiende bien, a mi modo de ver, cómo es la relación con Dios, y esa relación con Dios se articula precisamente a través de la voluntas, como he tratado de esbozarlo. Vale. Entonces, lo que quiero decir con eso es que, claro, Agustín, precisamente por ese contexto polémico, va a utilizar expresiones tajantes a veces, muy nítidas y bueno, sobre todo con esa idea de poner en valor algo que hasta ese momento realmente nadie había hablado, salvo San Pablo sí que toca el tema de la gracia, pero en fin, no se había desarrollado suficientemente. Vale, el segundo libro que usted menciona, De Servo Arbitrio, de Lutero. Es verdad que Lutero también no, o sea, provenía de una tradición agustiniana muy fuerte, pero me parece que es importante tener en cuenta que entre Agustín y Lutero hay una persona que va a tener una grandísima influencia, y si no se tiene en cuenta la influencia de esta persona, corremos el riesgo de atribuir a San Agustín cosas que San Agustín no dijo. Esa persona es Guillermo de Ockham. Es un franciscano, es del siglo XIV, y Guillermo de Ockham, porque quiere, por unas cuestiones, bueno, tampoco son tan complicadas. En el fondo, en el siglo XIII una de las cosas que se suscita, justamente por la dificultad de integrar la voluntas con Aristóteles y todo el sistema y toda la filosofía que estaba llegando a París en el siglo XII y XIII, esa dificultad al final se decanta por el dilema que se plantea es un dilema que por otro lado Platón ya lo plantea en el Eutifrón. Las cosas son buenas porque lo dice Dios, o son buenas, o porque son buenas las manda Dios. Platón, ante este dilema, la verdad es que acaba encogiéndose de hombros, no sabe. Pues fin. La tradición de San Agustín, que podríamos decir que culmina en esta línea con Santo Tomás, va a apostar porque Dios es bueno,
precisamente porque es bueno, la bondad tiene una entidad en sí misma. Vale. El problema fue que cuando empezó la escolástica, sobre todo con la introducción de la lógica, ahí empezó a haber fricciones. Porque entonces había ciertos principios, había ciertas estructuras que daban la impresión de que limitaban a Dios. Vale. La solución fue que al final la solución la trajo Occam de la mano de Duns Scoto, y entonces al final va a decir, bueno, es que Dios es omnipotente. Entonces las cosas son buenas porque Dios dice que son buenas. Si hubiera dicho que otras cosas son buenas, aunque a nosotros las percibimos como malas, pues entonces serían buenas. Es decir, está desarrollando la imagen de un Dios todopoderoso arbitrario. Y eso es lo que le llega, y de hecho tiene una gran influencia porque Occam al final tiene que recluirse en la corte del emperador, entonces claro, va a tener una gran influencia en la parte de Alemania. Y eso es lo que le va a llegar fundamentalmente, esa imagen de Dios arbitrario, que infunde miedo, es la que le va a llegar a Lutero y a toda la tradición protestante. Entonces, claro, la libertad es la que ha cambiado completamente. Ya no es la libertad de querer amar lo que es más amable en sí mismo, que es lo que podemos encontrar en la tradición clásica, fundamentalmente partiendo justamente de Platón, y con todo lo que supone además de unir, como usted muy bien ha dicho, no solamente lo que es más amable, sino que lo que es la verdad y lo que es la hermosura. Vale. Claro, eso con Occam empieza a quebrarse completamente, porque entonces hay una voluntad que no está atada a la verdad, sino que está atada a su propia decisión. Y esta idea, que efectivamente la desarrolla Occam en Dios, es también la que va a ir viniendo, por así decir, hacia nosotros, de tal forma que esa autonomía de Dios para decir lo que está bien y lo que está mal va a ser la modernidad, empezando por Lutero y sobre todo a partir de Kant, va a ser la que se va a instalar. Libertad va a ser igual a autonomía. Yo no he utilizado la palabra libertad adrede, he preferido utilizar más la palabra hacer las cosas voluntariamente, porque nosotros tendemos a pensar que libertad es autonomía, y así no es como lo entiende Agustín. Porque si uno entiende la libertad como autonomía, el concepto de voluntas desordenada es como decir un círculo cuadrado. No puede haber orden para la voluntad. No, claro, es que la voluntad está hecha para amar, porque hemos sido creados para compartir una alegría. Claro, ese es el marco en el que trabaja Agustín. No sé si... Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. Creo que Ginés tenía una última pregunta. Si es rápida, Ginés, por ser fieles a nuestro compromiso con la puntualidad. Si es rápida, adelante. Pues muchísimas gracias, Rita. Muchas felicidades, Tomás, por esta brillantísima exposición que has hecho. Y te quería plantear, pues, ¿qué podemos aprender en nuestro tiempo de las polémicas en las que se vio envuelto Agustín de Hipona? Esas polémicas recurrentes y que tienen hoy, pues, otra elongación, digamos, lo que podemos aprender seguro en el plano retórico y más allá de lo retórico. Eso es lo que quería preguntarte, hasta qué punto se puede aprender de esas polémicas del pasado. Gracias, Ginés. Tengo poco tiempo, ¿no? Bueno, ya que está... Vale, bueno, voy a intentar ser breve, pero le agradezco mucho, Ginés, esta pregunta, de verdad. Se lo agradezco sinceramente. Porque una de las cosas que también he intentado evitar es hacer arqueología. Desde el punto de vista retórico, pues yo creo que es que el libro expresa sentimientos muy profundos, ¿no? Uno de los problemas que nos encontramos hoy en día es la poca capacidad de expresar sentimientos. Lo que observamos en Agustín es que él maneja muy bien la palabra, y precisamente porque maneja muy bien la palabra, razona mejor
o tiene más capacidad de razonamiento al menos, pero sobre todo tiene una mayor capacidad de expresión y de comprenderse a sí mismo. Me parece que esto probablemente sería lo mismo en la época de Agustín, probablemente, pero bueno, hoy desde luego creo que algo podemos aprender de eso. En las polémicas en las que se encuentra metido, pues yo creo que hay una cosa que podemos aprender. Yo he desarrollado la idea de voluntas porque me parece que la necesitamos mucho hoy en día. Hay una tendencia en los últimos años precisamente creo que es verdad que nuestra sociedad se ha secularizado y esto ha traído pues cosas muy saludables, pero también estamos pagando cierto precio. Un precio que estamos pagando es que precisamente esa imagen de Dios, tal y como la concibe Agustín y la tradición teológica, pues se ha ido perdiendo, sobre todo a raíz de la Ilustración y del siglo XIX y del siglo XX. Pero el haber perdido a ese Dios cristiano también ha tenido una pérdida para la antropología. Y en ese sentido me parece que, no voy a decir que volvamos al paganismo, ni mucho menos, pero sí que volvemos a una concepción naturalista. Lo que se está perdiendo, a mi modo de ver, es la soberanía del individuo. Es decir, si el mal efectivamente depende de la voluntad desordenada, significa que es algo que depende de mí. Cierto que tengo unas condiciones sociales, una educación, unas experiencias psicológicas que me condicionan, pero eso no significa que me expliquen. Y hoy en día encuentras muchos discursos donde se explica el comportamiento de alguien en función del grupo al que pertenece, en función de las influencias que tiene. Esto que digo yo, alguien que lo vio nítidamente fue Dostoyevsky. Tiene un librito que esta misma idea la refleja muy bien y donde pone el énfasis en la voluntad y justamente en el querer hacer el mal, el querer hacer lo que la gente no quiere. Es El hombre del subsuelo, ahora no me acuerdo del título, pero Memoria del subsuelo, muchas gracias. Ese es un libro que es cortito, no es como los hermanos Karamazov, y toca ese tema, y estamos hablando de finales del siglo XIX, también en la Rusia. A mí yo creo que releer a San Agustín con esta óptica de redescubrir el valor del individuo que puede elegir y que puede querer, creo que es algo que nos puede venir muy bien actualmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación en el coloquio. Os emplazo para la siguiente sesión, que tendrá lugar el 18 de mayo. Comentaremos la obra Genealogía de la Moral de Nietzsche. Y bueno, Tomás, pues una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación, por esta magnífica sesión. Y bueno, esperamos volver a verte pronto. Gracias. Vosotros.